Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del IAEN. Sociólogo Pontón, quisiéramos comentar con usted el momento que vive Ecuador. Nuevamente, un fatídico fin de semana que puso fin a la vida de la alcaldesa más joven de Ecuador, Brigitte García, en San Vicente. Y esto trae nuevamente a colación lo que hemos venido conversando con usted secuencialmente, qué es lo que está pasando en Ecuador con este conflicto armado interno. Se vuelve a centrar la atención en cuanto a la eficacia, incluso la existencia de la estrategia de seguridad del régimen denominado el Plan Fénix. ¿Cómo ve la situación? A ver, gracias Gustavo por la entrevista. Eh, Creo que es un poco frustrante, ¿no? Porque bueno, uno esperaría que las cosas cambien de una manera drástica en tiempo corto, pero al final de cuentas uno vuelve a ver un Ecuador el mismo Ecuador que nos hemos acostumbrado en los 2 últimos años al menos a ver, ¿no? Asesinatos masivos, líderes políticos o funcionarios políticos asesinados, una serie de eventos que han sido varios eventos de violencia en la ciudad que ya se conocen. Eh, y claro, la pregunta es ¿qué hay, no? Yo creo que esa es gran parte del problema. O sea, yo en su momento en enero cuando se declaró el conflicto armado, no vio que hubo una reacción contundente del Estado y creo que en eso se ha puesto en orden algunas cosas, ¿no? El tema carcelario, más allá de las críticas que se pueda ver frente al accionar de los militares, ha tomado cierto orden. Está el tema de los eventos terroristas que este país ha venido dando, que ponían en sus obras a la población, paralizaban servicios públicos, etcétera, que esperaría que eso no se vuelva a dar, porque ni un país civilizado, medianamente democrático, puede permitirse que eso pase en un territorio. Pero por otro lado está el crimen, ¿no? La criminalidad, las extorsiones, el secuestro, el asesinato, sí en su curso, a pesar de que sean las reducciones importantes de muertes violentas, yo considero que todavía, yo hubiera esperado mucho más, eso lo dije creo que en la entrevista anterior. Y la pregunta es qué viene después, ¿no? O sea, cuando ya el recurso de la guerra entera, que es un discurso, es un recurso que apela a una narrativa extrema, ¿no? Guerra, ¿no? Casi un mecanismo de defensa contra objetivos militares supuestamente bien declarados, empiece a disiparse como estrategia, ¿no? Comunicacional, operativa, etcétera, que nos viene a futuro, toda vez que la delincuencia genera también tiene procesos de adaptación al contexto, al entorno, y eso implica repliegues a veces estratégicos. Claro. El tema es tratar de llegar a las raíces del problema. Bueno, no hablamos de las raíces de esa crisis social, económica que existe en Ecuador, sí a aquella que es la que incentiva este estado de violencia, es decir, los cabecillas, los financistas de las mafias. ¿Cuánto se está logrando en este sentido? A ver, para empezar, son dos estrategias bien determinadas, sobre todo el tema de la inteligencia económica que se debe trabajar para golpear las estructuras criminales. Creo que hay acciones de índole legislativa y discursivas en materia institucional se han podido medianamente equilibrar. Por ejemplo, se hablaba de una reinstitucionalización de la UAFE, ¿no? Eh, pero yo sí creo que el gran problema de este país en general, desde el punto de vista estructural, ¿no? Eh, tiene que ver con la justicia, ¿no? Ese es parte del problema. Y básicamente ella apela a la que... Alguien decía por ahí que este no es un tema de seguridad pública, es un tema de seguridad pública por excelencia, ¿no? Y no sería de otra forma que se lo mire, ¿no? Porque básicamente implica un disfuncional sistema de funcionamiento, perdón la redundancia, de las instituciones, ¿no? Las instituciones no están funcionando adecuadamente, se produce. O sea, la capacidad de contención del Estado en este tema es limitada. Y no solo es un problema de militares, policías, porque los militares hacen todo un despliegue, pero son limitadas sus capacidades de acción frente a ciertas lógicas que impera la criminalidad. Por ejemplo, el tema de la extorsión, secuestro, el tema de los asesinatos, los sicariatos. Eh,
sino también eso tiene que ver acompañado con un adecuado sistema de justicia, ¿no? Que yo creo que gran parte del problema es que nosotros estamos vivenciando un fracaso sistemático del modelo de justicia en los últimos años, ¿no? O sea, no tenemos una ciudadanía que esté evocada a resolver problemas de la gente, ¿no? Y ese es parte del problema del discurso de la fiscal. La fiscal está atravesando, supuestamente luchando contra mafias políticas muy avesadas, que está muy bien ese tipo de estrategias, ¿sí? Pero que de alguna otra forma no apuntan a corregir un problema de la proporción, de la frecuencia del problema del delito, ¿no? Que Claro, la fiscal es un elemento muy representativo, pero no es todo. Hay una crisis claro, porque fenomenal en el el problema sistema es de que hay una justicia. carencia de fiscales, hay una carencia de gestión de la fiscalía en materia de eficiencia, la fiscalía respecto a resolver delitos, es cómo se conecta eso con investigación criminal. El trabajo de la justicia, que le falte todo, no hay cabezas claras, hay corrupción, hay un libertinaje jurídico. Entonces, así es muy complicado poder establecer una política de seguridad. Y yo no veo que hay una respuesta, por lo menos delineada, al menos en el papel del Estado, para apuntar a corregir eso, ¿no? Y frente a eso empieza a pulular una serie de razones criminales o racionalidades criminales muy penetrantes y cada vez más peligrosas, ¿no? ¿Qué lectura le deja a usted esa arremetida, esa amenaza por el momento de una campaña de desprestigio en contra de la fiscal Diana Salazar, que la asume Ronnie Aliaga, ex Latin King, ex legislador del correísmo? Pero yo creo que la fiscal tiene que ser juzgada, tiene que ser evaluada, porque es una funcionaria pública, igual que todos, ¿no? En función de lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer también, en función de los grandes intereses nacionales, ¿no? No estoy de acuerdo con esta campaña de desprestigio porque claramente es una retelación en función de una maraña jurídica que hay, que él mismo es cómplice, ¿no? La cual le quita totalmente legitimidad, ¿no? Creo que es más bien una torpeza al señor Aliaga que algo que puede ser prodigioso. Y me parece que eso también demuestra que hay muchas fuerzas oscuras que están operando frente a eso, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el fracaso no solamente de la fiscal, la sector de justicia está más bien en qué se ha hecho estos últimos años para que esto no pase, ¿no? Yo creo en los grandes procesos, ¿no? Usted, una justicia que esté enfocada a tener objetivos institucionales bien determinados, ¿no? Con metas, con modelos de gestión bien establecidos, obviamente va a ser un escenario menos proclive para que pulule la corrupción, para que pulule la impunidad, etcétera. Entonces, creo que es un problema de conducción, ¿no? Ahora, todo lo que esté metido en un juicio donde hay varios intereses, de los intereses muy complicados, muy oscuros, obviamente va a merecer el rechazo de la gente, ¿no? No creo que sea una buena estrategia lo que ha hecho este señor Aliaga, ¿no? Quisiera preguntarle, usted hablaba de las cárceles. La cárcel La Roca, ¿para qué? ¿Para quién fue diseñada? Bueno, la Roca fue puesta en consideración en la primera, en el año 2010, ¿no? 2011, no recuerdo bien el año, donde el municipio, en función de su famosa corporación, eh, se planteó la idea de construir una cárcel de máxima seguridad dentro del complejo penitenciario de Guayaquil, donde está la regional, la, la, la penitenciaría, etcétera, y que en su momento fue delegada al gobierno central para su administración, y bueno, todos saben lo que pasó después con la fuga de estos delincuentes peligrosos, y bueno, después fue clausurada por decir que no cumplía las medidas técnicas, ¿no? Yo creo que la Roca es la representación más clara de lo que no se sabe qué hacer en materia de seguridad, sobre todo en el tema carcelario, ¿no? Por un lado, refleja una serie de imaginarios de mano dura, de máximo control, que era muy de orientación social cristiana, disfuncionales las lógicas de lo que es modelo de rehabilitación social con fines técnicos, ¿no? Porque claramente no es una institución que inclusive hasta ahorita logra de ser rehabilitada en su totalidad. Y que ha sido puesta en escena en los últimos años justamente por la precariedad del sistema, ¿sí? Pero que en esa puesta en escena no es que se ha constituido un ícono de la máxima represión del Estado y de control del delito, sino que más bien ha sido un lugar donde se han hecho todo lo que no se debe hacer, ¿no? Ha habido masacres enteramente, ha habido drones que han explotado y ha habido una serie de cuestiones que hace pensar y sospechar que ese modelo está lejos de ser lo que se quiere, ¿no? Entonces, personalmente yo creo que es un símbolo de eso, ¿no? De lo que no saber, cuando no se sabe qué hacer algo, surge algo como la Roca, ¿no? ¿Y la cárcel 4? ¿Qué objetivo? ¿Qué lugar ocupa en el sistema carcelario?
Bueno, es que eso tuvo un objetivo distinto. El PAC ha sido desvirtuado por las mismas lógicas del sistema jurídico, porque aquí, lastimosamente, todos sabemos que una cosa es el sistema de justicia para las clases altas, para la gente del élite cuello blanco, otra para el pueblo, ¿no? Y ese tema, el mismo sistema nunca ha podido reproducir este tipo de problemas, y que una forma de poder medianamente responder a esto, creando una cárcel distinta, ¿no? Para supuestamente personas con un perfil no peligroso, pero que tienen problemas con la ley. Pero que creo que el problema es un fracaso de sí del sistema de gestión de la rehabilitación social, ¿no? El sistema penitenciario en el país, ¿no? Que no ha sabido un poco saber qué hacer. Producto, yo creo que es otra forma que evidencia básicamente las contradicciones inherentes que hay al sistema de rehabilitación social. Pero en su momento fue una cárcel diseñada para juzgar delitos de la policía y Fuerzas Armadas, ¿no? Que ahorita ha sido desvirtuado justamente por las fallas del sistema, ¿no? Evidentemente, sociólogo Pontón, le estoy preguntando estos antecedentes para pedirle su opinión sobre ¿es lo adecuado, es lo ponderado llevar a Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, a la Roca por la investigación, por las acusaciones que se tienen en su contra? A ver, tema polémico, usted pregunta. Complejo, creo que hay una extralimitación. ¿No? Creo que hay una extralimitación. No sé con qué fines, y no sé si amerite, porque obviamente estamos hablando de una persona que supuestamente se le acusa de cobrar diezmos, ¿no? Ujú. Supuestamente un delito, ahora que verlo cómo se lo cataloga, pero es un delito contra la administración pública, etcétera, que no reviste mayor peligrosidad. Entonces, estar encerrados con gente a la altura de un líder de los lobos, de los choneros, etcétera, me parece que hay una extralimitación. Es decir, el mismo sistema criminal de este país, de política criminal, está haciendo un mal uso, porque para eso, lo que más se ha hablado en los últimos años es la posibilidad de generar clasificaciones diversas, ¿no? De los papeles en función de su peligrosidad. No creo que el señor Barrero reviste una mayor seguridad. Sí es una responsabilidad del Estado, eso sí quiero recalcar, la integridad física del señor Barrero, ¿no? Que no le pasa absolutamente nada. Yo no creo que La Roca sea un lugar adecuado para justamente el Estado precautelar la integridad de él, ¿no? Volviendo al tema inicial, el asesinato de la joven alcaldesa de San Vicente, Brigitte García. Se hicieron investigaciones previas, indagaciones preliminares. La policía ha traspasado la idea, por no utilizar otro término, de que se trata de un crimen pasional. Pero hay mucha preocupación al punto que algunos políticos y periodistas, en este caso, lo personificamos en Cristian Zurita, señala que la violencia sube de nuevo a ritmos alarmantes, que hay el asesinato de una alcaldesa, muertos en Santa Elena, que hubo 8 en el fin de semana, y que no se evidencia la detención de los peces grandes. ¿Nos da algún indicio este asesinato en San Vicente de qué es lo que está pasando allí? ¿Es la salida más simple, menos compleja, la que propone la policía? Entendemos que basado en investigaciones previas, o está esta excepción confirmando la regla de que las cosas siguen sumamente complejas en Ecuador. Bueno, sí, las cosas sí son sumamente complejas, no hay que negarle el sol con un dedo. Porque todo el mundo casi, independientemente si uno es de izquierda, derecha, al centro, lo va a sostener. ¿No? Creo que ni, digamos, ni una persona que tenga medianamente esté en sus cabales puede negarlo por el problema de Ecuador, el problema del crimen, ¿no? Porque ahí también andan diciendo de gente que esto es una conspiración para delinearnos, Estados Unidos procurarnos, meternos impuestos. O sea, por Dios, hay un problema. Yo no estoy de acuerdo con esta de la conspiración, como se está vendiendo. A ver, pero el tema de la señora esta chica, ¿no? Jovencita, el alcalde creo que he podido ver y leer así muy rápido que fue asesinada en el interior de un vehículo donde los proyectiles salieron del mismo vehículo. Entonces, hay un tercer persona involucrada y entendería que por ahí nació la idea de que es un crimen pasional. ¿No? Pero puede ser otro tipo de crimen, ¿no? Otro tipo de cuestiones donde
uno puede especular muchísimo respecto a ese tema, ¿no? Pero creo que lo que recabe aquí, justamente yo le doy la valía al concepto de la investigación, ¿no? Creo que justamente abre una gran esperanza de que alguna muerte de algún político en este país, algún acto se logre esclarecer de manera cabal, ¿no? Lo que podemos tener ahorita son posturas políticas de la situación, y hipótesis, y demás. No ha habido un tratamiento de esto. Esto es gravísimo para el país, porque nos pone que el tema de la seguridad de las autoridades es un tema serio, ¿no? Empezando por quién llega ahí, ¿no? Eso es un tema fundamental, es decir, cómo la sociedad y el sistema pone filtros para evitar que lleguen ahí personas que están contaminadas con el crimen. Luego en sí el ejercicio de las decisiones que implica tener una calidad en un lugar tan importante como San Vicente, porque no es que el 100 municipios sea un municipio grande o de mucha gente o de muchos recursos, sino porque, bueno, todos saben que las costas manavitas son bastante apetecidas por el narco. Bueno, yo soy de allá, ¿no? Y todos saben que el narcotráfico es una realidad en las costas del Ecuador, ¿no? La gente lo relata y lo habla, no es algo que uno se esté inventando de la noche a la mañana. Entonces la decisión de una alcaldesa en ese sentido es delicada, porque un alcalde no solo, si es cierto, el tema de seguridad es una potestad del gobierno central, la decisión que tiene un alcalde en permisos, en el ordenamiento territorial, etcétera, afecta a los intereses del narco. Y es más, si incorpora el tema también de la corrupción en la contratación pública, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones que pueden alterar. Pero supongamos el caso de que surja la hipótesis y que se confirme la hipótesis que es un crimen pasional, ¿sí? O sea, quiere decir que, bueno, esto no está metido en narcotráfico, el crimen organizado, y bueno, un poco eso significaría una especie de lavada de manos de la misma policía, del gobierno, decir, bueno, no es algo que directamente afecta al poder de los conflictos armados, es un tema más de delincuencia común, violencia ciudadana, interpersonal. Pero uno tiene que ser un poco más fino en lo que quiere analizar, ¿no? Y los asesinatos a alcaldes, a líderes políticos y a otro tipo de funcionarios en el último año ha sido sistemático. O sea, no lo podemos tomar como un hecho aislado. Por eso le digo, si es que fuera un crimen pasional, ¿cuándo en su vida se ha visto que a una alcaldesa la mate por un crimen pasional? Y si no es este escenario de incertidumbre, de zozobra, de miedo, de impunidad, sobre todo, lo que generó el sentido de oportunidad para que a un loco, una persona que quisiera, mate a una persona como la mató, ¿no? Entonces, es más de lo mismo, porque al final de cuentas la delincuencia se reproduce de una manera sistemática en la sociedad y eso tiene que ver con grandes causas estructurales del problema, ¿sí? Entonces, no hay que verlo, yo diría que las personas que empiezan a tirar hipótesis aquí en este tema para efectos de mitigar el tema político, lo piensen dos veces porque realmente estamos frente a un fenómeno muy complejo y sistemático, ¿no? ¿Y qué le parecen estas investigaciones que lleva adelante la Fiscalía? Me refiero al caso Metástasis, que ha evolucionado el caso Purga. Está apuntando la Fiscalía al target preciso, está llegando a un punto medular, están surgiendo estos nombres y hombres o mujeres que manejan los hilos en Ecuador. Algunos nombres se han dado a conocer ya como los principales líderes de este esquema de corrupción. Javier Jordán, Daniel Salcedo de un nivel más bajo, Ronnie Aliaga, ese enlace con los temas políticos, Diana Salazar, un operador en las Cortes, y otros nombres. Se está indagando, investigando en el camino correcto. Ahora todo el tiempo lo dirá Gustavo, pero yo creo que el caso Metástasis sí es un ícono, ¿no? Porque por primera vez en el país se investiga un caso de esta naturaleza que tenga tantas aristas de penetración en el Estado. Y esto igual al caso Purga, ¿no? Creo que yo no encuentro parangón en la historia, ¿no? Por lo general siempre estos temas, cuando ha habido estos asuntos en el Ecuador históricamente, se han quedado en los actores más materiales, en ciertas cuestiones banales, y nunca se llega a la raíz. Eh, y eso me parece que es sintomático, porque claro, todos saben que hay una penetración, por lo menos hipotéticamente podemos hablar de una penetración del crimen organizado de una forma fuerte en el país, pero la revelación que ha hecho, bueno, pone al todo la piel de gallina, ¿no? Y esto me parece que es algo que, por tanto, yo no sé si que desde el punto de vista psicosocial y sociopolítico el país lo esté digiriendo adecuadamente, porque lo que pasa es que
desde mi punto de vista, la clase política en este país está bastante contaminada. Pero no es un problema de qué bando político estás, ¿sí? Sino es un problema de que hasta qué punto esto empieza a manchar a una serie de actores de distintas índoles. Que la figura misma de la investigación criminal en este tema empieza a ser bastante incómoda para el espectro político, ¿no? Y podemos ver que de pronto esto puede constituirse una suerte de una especie de anuencia para que exista una, una, la posibilidad de que se tapen estos temas de forma sistemática, porque claro, esto afecta intereses políticos de la más alta, del más alto nivel, ¿no? Eh, ¿Cómo descontaminar esto de la política? Es el gran tema, ¿no? Yo creo que eso es una labor muy de ejercicio de manejo de marionetas que debe llevar la fiscal en este tema, porque no debe ser fácil, ¿no? Por supuesto que no. Eh, pero creo que ese es el desafío, pero tampoco podemos llegar al extremo del otro lado de criminalizar la política, ¿no? Cuando usted habla de política y usted tiene una tal herencia frente a otro, todo es llevarlo al tema de también, creo que también complica mucho más la situación, ¿no? Para finalizar, puesto todo sobre la mesa, sociólogo Pontón, ¿qué es el plan Fénix? ¿Qué, o cómo se demuestra hasta aquí? ¿Es un plan que efectivamente obedece a estrategias, a políticas de seguridad del Estado, o fue un eslogan de campaña? Bueno, el presidente dijo que muchos de los trazos del plan Fénix se lo encontraban en su eslogan de campaña, en sus ofertas de campaña y en lo que estuvo escrito como plan de gobierno. Y tomando eso, pues bueno, si eso es, yo no veo un documento escrito donde diga este es mi plan, por lo tanto, si él mismo nos remite a su oferta de campaña, fue un eslogan de campaña que ahorita se trata de hacer una política de Estado. Uno empieza a ser una especie de arquitecto del universo, ¿no? Tipo masón, para darle como sentido a lo que quiere decir el gobierno con eso. Y bueno, puede encontrar ciertas lógicas de sinderes entre una cosa y otra, pero yo creo que el gran parte del tema es que eh, el plan Fénix, porque yo creo que el discurso del conflicto armado entero se va a empezar a agotar desde el punto de vista de la narrativa, desde el punto de vista personal. ¿Qué hay para después de eso? ¿Cuál es una fórmula que el gobierno tiene para un poco lidiar esta crisis? Que no al inicio él, obviamente, no se le está echando culpa al gobierno, pero que se tiene que hacerse cargo. Es fundamental qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a dejar. Entonces, ¿cuáles son las hojas de ruta que se va a quedar de aquí a un año para poder acabar con este proceso? Es claro, el problema y es donde se va a evidenciar que realmente no existe un plan. Bien. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Listo, gracias Gustavo. Hasta luego. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, docente investigador de la Escuela de Seguridad del IAE.